que tienes razón. De hecho, cuando Andrés Manuel, el presidente de México, dijo va a ser un cambio de régimen. A partir de ese momento ya estaba anunciando qué era lo que se venía. Y cuando estamos hablando de un cambio de régimen, pues estamos hablando de una revolución. Es de una revolución en la que forzosamente va a haber una contrarrevolución. Va a haber grupos que se van a oponer. Y estos grupos, como ya lo sabíamos, que eran grupos muy poderosos y que en su momento se les definió y que todavía son esa mafia del poder. Era la mafia del poder que tenía cooptado al poder político, y el poder económico pues tenía una gran relevancia, ¿no? Durante el neoliberalismo, pues ellos eran los que mandaban, ellos eran los que decidían, ellos eran los que ponían y quitaban gobernadores o políticos, en fin, ellos así trabajaban, y no hay que ser ingenuos, pensar en que nos iban a dejar, en que iban a dejar que la cuarta transformación transcurriera, transcurriera libremente, ¿no? Claro que iban a poner oposición, iban a hacer oposición, y hoy estamos en ese momento, pero ya sabíamos, porque este grupo en el poder, que solamente, y que no solamente tuvo el poder político y económico, como luego se dicen, sino eh, también se adueñó de las mentes y de las voluntades de mucha gente, de millones de mexicanos. Penetraron hasta el tuétano a través de los sistemas educativos. Sí, por eso yo, yo mucho he planteado, y que vamos a abrir un debate, porque creo que las instituciones educativas es por donde avanza la ideología de manera silenciosa, es por donde se van instalando. Por eso el ITAM formó cuadros que luego los instaló en las universidades públicas para crear una este, eh, mentalidades neoliberales. ¿Qué sucede? Pues que el sistema educativo ha sido un campo de batalla ideológica y política, pero es donde transcurre de manera silenciosa, pero es la más eficaz. No solamente luchan por cuestiones prácticas de dinero, no, también por la mentalidad. Ese es un campo de batalla muy importante donde ellos han hecho mucho énfasis. Por eso creo que es importantísimo señalar que, y hoy lo dijo el presidente, dijo cómo el ITAM se llega y se apropia de la UNAM, ¿no? Bueno, es decir, se instalan personajes, ¿sí? Que provenían del ITAM, y ahí se instalan en la UNAM. Y bueno, esto es importante resaltar, ¿no? Resaltar esto, porque yo creo que sí tenemos que ser, y el presidente lo está haciendo, pero creo que nosotros tenemos que coadyuvar y tenemos que ser muy conscientes de lo que está sucediendo. Disculpen que retome de nuevo esta película, porque yo creo que es importante tenerlo claro, porque confunde mucho. Y confieso que yo me confié, yo fui uno de los que cayó. Se llama Que Viva México. Y la verdad es un, ¿cómo diremos? Es un panfleto cinematográfico de la derecha, así. O es un programa propagandístico de la derecha, de la mentalidad de la derecha, abiertamente contra la transformación, ¿sí? Y lo peor es que es grotesca, muy grotesca. No tiene nada no tiene nada de inteligente esa película, distinto a lo que él había
el mismo director lo había hecho en otras de sus películas, o 3 películas me parece, una que dice La Ley de Herodes, otra no recuerdo cómo se llama, pero que se llama, y la otra El Infierno. Es decir, había cierta, eh, cierta inteligencia en esas películas, en esta no. Cae grotesca y dura, aparte que dura muchas horas como para no verla. Después me arrepentí. La verdad es que me arrepentí, salí muy decepcionado, muy arrepentido de haber durado más de 3 horas viendo una película que la verdad demasiado grotesca. Es una falta de respeto al pueblo de México, a los más pobres, decir que los más pobres somos lo peor de todo. O sea, que los pobres, por decir algo, somos el cáncer de este país. Que si dejáramos y que los más pobres no queremos progresar, queremos que todo el mundo esté tan jodido como nosotros. Esa es la conclusión de la película. Es decir, los más pobres son envidiosos, son rateros, son asesinos, son capaces de todo con tal de que nadie progrese. Así, de ese tamaño. O sea, y la verdad es que se me hizo tan grotesca la película que casi me arrepiento de haber estado 3 horas ahí sentado y me quería salir, pero por disciplina, porque a veces uno también necesita saber de qué se trata esa película, no me salía, estuve ahí y aguanté y terminé molesto, pero sí me gustaría que nosotros entendamos en dónde, qué es la cuarta transformación, que la transformación en México, sí, tiene que ver mucho también con la calidad humana, como bien lo dice el presidente. Somos el humanismo mexicano y que entendamos que necesitamos una transformación de fondo. Y esto, como lo plantea en el plan C, hay que votar masivamente, no hacer lo que, ya es ahí donde yo les digo, no irse con la finta de las personas, porque a veces las personas, nosotros nos equivocamos, sí, o sea, todo el mundo se equivoca, pero en colectivo, en reflexión y análisis colectiva, es muy difícil que nos equivoquemos, muy difícil, porque pasa algo. Nosotros al momento de ir construyendo la cuarta transformación y este humanismo, vamos creando una estructura, aunque no crean, es una estructura que finalmente los malos elementos se van quedando aislados, porque de esto uno cree que porque un se nos coló un tipejo, ¿no? Cree uno que ese le va a hacer mucho daño, no, ese lo vomitan en nuestro cuerpo. Es como cuando te comes algo dañino, el cuerpo lo expulsa, ¿sí? Así como cuando te comes algo que está malo, y tu cuerpo lo expulsa. Eso es decir, llega el momento en que cuando creamos todo un sistema, todo un régimen distinto, lo dañino se aísla y se expulsa. El organismo es sabio, es sabio. Entonces, necesitamos crear un organismo que no le tengamos miedo a 3, 4 sujetos que entren, como dicen, que entren de polizón, como nos pasó con la Lili Telles y ¿ven cómo quedaron fuera? Quedaron expulsados. Claro, el organismo dice, ese producto es nocivo, ya no lo vuelvo a consumir, porque hizo daño. Así hicimos ya otra Lili Telles y ya no entra, ¿sí? Entonces estamos buscando mecanismos, habrá unos que se nos metan de otra forma, pero ese organismo será expulsado. Digo, nuevo, ese cuerpo extraño será expulsado de una u otra manera. Entonces no tengamos miedo. Pues sí, fíjate, lo malo es que, pues sí, son muchos de ese tipo de personajes los que han estado entrando
al movimiento. Eso es lo malo. Pero pues ojalá y de veras sí, sí, pues logremos construir un movimiento tan saludable que de veras los echemos para afuera, porque sí, no son nada más dos o tres, son varios. Y yo creo que tenemos que tener la apertura también para señalarlos sin, pues sin crear tanta turbulencia al interior del movimiento, ¿no? Fíjate, lo que decías tú de esa película, pues lo que pasa es que no es más que el reflejo de la forma de ser de su director, ¿no? Eh, y así como en este caso también el de otros actores o actrices que supuestamente respaldaban o respaldaron en su momento al candidato y ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Lo que pasa es que lo respaldaban pensando que una vez llegando iban a ser ellos agraciados pues, con todas las mieles, ¿no? Pues sobre todo de la cuestión económica, ¿no? Y de los privilegios. Sabemos que muchos artistas estaban cercanos al gobierno, pues porque no era de gratis, sino que muchos de ellos eran beneficiarios de apoyos, de becas, de condonación de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pudiéramos, si tuviéramos tiempo ahí, hacer un recuento, pero pues hay muchos ejemplos. Y tan es así, por ejemplo, en este mismo caso, yo lo vi en una entrevista y no es el único, también está por ahí estos otros dos también jóvenes, o ya no tan jóvenes actores, ¿no? Que también empezaron a despotricar contra el presidente Andrés Manuel, porque ellos pensaban que una vez llegando él a la presidencia, les iban a llover los millones para hacer sus películas con sueldos estratosféricos y todo eso, y como no les llegó, pues entonces ahora acusan al presidente de que no les cumplió, de que no está apoyando al arte, de que no está apoyando a la ciencia. Pues es que apoyar al arte, la cultura, a la ciencia, no es darles becas a los investigadores ni darles becas a los artistas. O sea, es una parte nada más, pero si hay otras prioridades, pues no se puede ir hacia allá el dinero. Lo que pasa es que estamos todos, o sea, toda la sociedad estamos impregnados nos impregnaron a lo largo de los años. Algunos nos hemos resistido, pero muchos no han podido. Nos han impregnado de pues toda esa mentalidad que, digamos, en términos actuales la llamamos neoliberal, pero si nos damos un poquito más a términos filosóficos que ya casi no se usan, en realidad en la sociedad permeó el hedonismo, el nihilismo y el egoísmo, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso? Pues que el hedonismo dice que el placer mueve al mundo, ¿no? O sea, el placer en todos sus sentidos, ¿no? Y luego el nihilismo, pues que debemos de disfrutar de las cosas independientemente de valores, de ética, de principios, etcétera, ¿no? Y el egoísmo dice, pues sí está bien todo lo anterior, ¿no? No hay que tener como que límites morales, límites éticos, y hay que disfrutar del placer, pero para mí, o sea, nada más para mí, para los demás no. Entonces, la combinación de esas tres cosas nos llevó a la sociedad que somos actualmente. Afortunadamente muchos nos hemos resistido y yo creo que de todos esos que nos hemos resistido a esos grandes males, pues la mayoría estamos de este lado de la izquierda, ¿no? Y tenemos que seguir igual, ¿no? Y pensar siempre en que los cambios que buscamos son para todos. Es decir, nosotros buscamos que haya oportunidades de educación, de trabajo, de salud para todos, no nada más para nosotros mismos o nuestras familias. Y desafortunadamente ese tipo de pensamiento no lo tienen estos actores, estos directores o estos políticos de derecha, ¿no? Ellos quieren seguir disfrutando de los placeres del mundo sin limitaciones morales
y nada más para ellos y para sus familias. Es decir, una mezcla de hedonismo, nihilismo y egoísmo. Yo creo que tenemos que, pues para empezar, conocer esos conceptos y conocer que hay otros valores, ¿no? Hay otros valores que pugnan más por la igualdad. A veces no conocemos a fondo las cosas y, por ejemplo, tan sencillo el concepto de utopía, pues tenemos también que conocerlo a fondo, ¿no? O sea, nos quedamos a veces con la idea de que utopía es algo imposible de lograr, ¿no? O sea, es algo difícil, es lo mejor que puede haber, o es algo que no existe según sus definiciones, ¿cómo se dice? Según sus definiciones etimológicas, ¿no? Puede ser algo muy bueno, muy bonito, o algo que no existe, pero debe de ser nuestro objetivo, acercarnos lo más que se pueda a la utopía y no nada más quedarnos en el concepto, irnos a ver de dónde proviene esa palabra, ¿sí? Pues proviene de una obra, ¿no? De Tomás Moro, en donde, pues obviamente, aunque ya muchos de los temas ahí estén rebasados, pero en su esencia nos dice una sociedad como la quisiéramos, ¿no? Con, con equidad, con igualdad, con justicia, con salud, con educación, con paz, y yo creo que no debemos renunciar a ese objetivo. Entonces, yo ya no me dejé engañar en este caso por la película, no me fui a verla al estreno, ni a lo mejor veré un fragmento o algo así, pues si se llega a dar la oportunidad que esté en un lugar donde yo esté, pero la mera verdad no me llama la atención. Y yo creo que podemos hacer mucho por contrarrestar eso, ¿sí? Con educación. Desafortunadamente nuestras instituciones se fueron deteriorando, tan es así que en el caso concreto, por ejemplo, del sistema educativo, estuvo muy reacio a participar en los cambios. Te recordarás tú que hace algunos años hubo una propuesta de meter 30 minutos diarios de ejercicio en las escuelas y los profesores se opusieron y no se pudo llevar a cabo eso, ¿sí? Hoy me dio gusto que no me acuerdo si fue la secretaria de Educación o la de Cultura, mencionaron que sí se va a implementar en las escuelas un programa de orientación para prevención de adicciones. Y, y los maestros, es decir, los directores, los responsables de las escuelas, le pidieron al gobierno federal, pues nada más que les ayudara para que se convoque también a los padres de familia. Entonces se veía una actitud diferente. O sea, como antes no querían implementar, y creo que ni lo han implementado todavía, la cuestión, por ejemplo, de no vender comida chatarra en las cooperativas escolares, y la otra de los 30 minutos de ejercicio, se opusieron, y ahora con esta propuesta de meter un programa de orientación contra las adicciones, ahora sí están dispuestos a participar. Entonces eso ya es un avance. Se va viendo poco a poquito el avance, el cambio porque ahora se cree mucho más en las acciones del gobierno federal. Bueno,